Buenas tardes a todos. Le agradezco la invitación a la gente de Latin 19 para compartir un tema que me interesa mucho y me toca a nivel personal. Vamos a hablar de lo que dicen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y la presentación decidí hacerla en español porque se me ocurre que no hay tanta información fácil en español y quiero que mi gente hispanoparlante se beneficie. De igual forma, la presentación está arriba en español y abajo el texto está en inglés para que puedan seguirme lo que estoy haciendo. Un poquito de mí, soy pediatra, tengo 15 años practicando aquí en Estados Unidos. Usualmente he trabajado con pacientes latinos, inmigrantes y también refugiados. Y me gusta mucho promocionar temas que quizás no son tan frecuentes, pero que van a ayudar a la población a tener información para tomar decisiones importantes. Entonces, vamos a empezar. Quería definir un par de cosas antes de adentrarme al tema y una de ellas es la discapacidad. Y la discapacidad en el modelo que nosotros entrenamos los médicos puede ser una condición física, una condición emocional que básicamente limita el funcionamiento de esa persona en la sociedad. Y la medicina usualmente trata de corregir o curar a esa persona porque se ve a través de un lente de deficiencias. Otra definición importante, capacitismo, es el prejuicio que tenemos como sociedad, que asumimos que las personas que tienen las facultades estándares tienen más valor o son personas más capaces que personas que quizás tengan otras diferencias. Hay un modelo nuevo de discapacidad que es un modelo social y eso fue inventado por los que abogan por los derechos de las personas con discapacidades. Y este modelo dice lo siguiente: el individuo no es el problema, es una diferencia de capacidad. El problema ocurre cuando como sociedad nosotros no proporcionamos acceso a todo el mundo, independientemente de su audición, de su visión, de su sistema intelectual. Entonces, el modelo social lo que busca es identificar qué áreas son barreras para ampliar el acceso a todo el mundo. Y un ejemplo en la discapacidad del modelo social, empezaron a hacer rampas para personas con sillas de ruedas. Pero si nos fijamos hoy en día, los padres que tienen coches, carriolas de niños, también usan la rampa. O las personas que entregan paquetes utilizan las rampas. Entonces, cuando vemos una introducción de algo que pensamos que solamente va a beneficiar a un grupo, realmente beneficia a toda la sociedad. Términos que usamos mucho en este ambiente, deficiencia versus diferencia. A mí, la definición de déficit de atención o cualquier definición que diga déficit suena a defectuoso. Y yo entiendo que en el mundo médico necesitamos diagnósticos para que las personas reciban servicios. Sin embargo, déficit da esa connotación de que hay algo roto, de que hay algo menos que es algo que defectuoso. Entonces yo suelo usar la palabra diferencia. Entonces, si ven la palabra diferencia en otras partes de mi presentación, no es que se me olvidó la letra, es que yo decidí utilizarla. La otra palabra, trastorno, tampoco me gusta, que es también parte del trastorno de atención e hiperactividad. Trastorno suena a algo trastornado, algo mentalmente que está mal. Entonces, trastorno o desorden no me gusta. Otro término que se usa mucho cuando una persona no tiene la facultad de comunicarse de manera verbal es non-verbal o no verbal. Y los que abogan por los derechos dicen, el término que preferimos que usen ustedes es no hablante o de comunicación alternativa. ¿Por qué? Porque cuando decimos no verbal, podemos dar la impresión de que la persona no tiene conocimiento, ¿verdad? Que el hecho de no hablar significa que no tiene información que transmitir y
que el hablar es la única forma estándar y valiosa de comunicación. Entonces, hay muchas formas de comunicación. Lenguaje de señas, hay tecnología aumentada, entonces todos esos sistemas son igual de válidos. Otra palabra que se usa mucho es de alto funcionamiento y eso da la impresión de que esa persona está funcionando cerca del estándar social y por lo tanto es más valioso o valiosa. Entonces preferimos utilizar niveles de apoyo. Usamos mucho el alto funcionamiento o high functioning cuando nos referimos a autismo y cuando nos referimos a hiperactividad y atención. Otro término que quizás lo han escuchado en el ambiente es neurodiversidad. Y eso significa que los cerebros de los seres humanos son variados. Y que sean variados no significa que son defectuosos. Significa que solamente son diferentes. Ok, dame un segundito. Disculpa, se salió la presentación. Por alguna razón se minimiza. Ok, perfecto. Que son como las flores, ¿verdad? Hay flores metafóricamente de diferentes colores y eso no significa que una sea mejor que otra. Unas crecen en unos terrenos diferentes, pero eso no les resta, ¿verdad? Diversidad de cerebros, reconocemos que todos los cerebros son diferentes y eso no significa que sea nada malo. Ok. Corrió mucho, ok. Ok, ya dijimos eso. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo que se llama atención o déficit de atención e hiperactividad. Yo le digo diferencia de atención y actividad. Hay tres tipos. Hay uno que se le dice predominantemente inatento. Y hay otro que es predominantemente hiperactivo y otro que es mixto. El predominantemente hiperactivo se caracteriza por que tiene ambas cosas, pero lo más que podemos observar es que la persona se le ve ese aspecto más relevante. El de atención significa que lo más que yo puedo observar es la falta de atención. Y el mixto significa que ves ambas cosas. No hay una deficiencia de atención como tal, sino hay una dificultad en regular esa atención. La atención está presente, pero la atención está por todos lados. El género, la raza, la etnicidad, la genética influyen los tipos de diferencia de atención e hiperactividad. En términos de género, usualmente se identifican más las niñas o las mujeres porque entendemos que es la presentación más frecuente. Cuando se tomó la información de esta condición, los estudios fueron en varones y los criterios que usamos son en varones. Sin embargo, tenemos información que las mujeres se ven diferentes como muchas cosas en el mundo médico. Las niñas se suelen identificar más adelante en la vida porque no suelen ser disruptivas. Tienen la facultad de enmascarar y solemos verla más a nivel de la escuela intermedia, middle school, cuando ya la compensación que tenían ya no les funciona porque la cantidad de trabajo que tienen que hacer ya no les da. El hiperactivo solemos ver más el niño, que es lo que uno tiene acostumbrado, que es el niño que la gente dice tiene hormiguitas en los pantalones, no se está tranquilo. Y entonces asociamos eso con el género y la presentación mixta todavía se asume que es más prominente en los niños, pero pensamos realmente que la distribución que tenemos debe ser porque no estamos viendo las niñas con el mismo enfoque. En cuanto a la raza blanca se suele identificar más, con mayor número. La raza negra, lamentablemente, en muchos casos se asume que se están portando mal. Entonces, en vez de asumir esto puede ser una posibilidad, la escuela asume que es un niño retante, un niño agresivo, porque eso es lo que se suele asumir desgraciadamente con ese grupo racial.
En términos de etnicidad, los niños latines o los niños nativoamericanos, también se asume desgraciadamente que eso no es una posibilidad, que probablemente se están portando mal. Y en términos de genética, sabemos que la atención e hiperactividad, esa diferencia se hereda. Es bien fuerte ese factor genético. Cuando yo veo a un niño o una niña en la consulta, es casi seguro que uno de los papás tenga esa diferencia. Y en muchos casos son ambos. Y te dicen, pues mi hijo o mi hija no tiene problema, él es igual que yo. Y cuando yo hablo con el niño y el papá, sí, señor, usted probablemente en su época estaba con esa dificultad, pero en su época no era algo tan conocido. Diferencia de atención e hiperactividad básicamente afecta en su mayor medida a las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son como el director de un departamento de una compañía. Se encarga de que todo en su oficina ocurra de manera organizada y está todo el mundo haciendo lo que debe. Una persona que no tiene diferencias de atención e hiperactividad tiene una persona que administra, ¿verdad? Y en su equipo tiene 2 empleados. Está bien todo el mundo donde debe estar. Las personas con diferencia tienen un gerente y 6 empleados. O sea, el equipo que tiene, los recursos que tiene alguien con diferencias de atención o hiperactividad es un equipo reducido. Entonces tiene menos capacidad porque el cerebro es así y no entendemos el por qué. Y el sistema ejecutivo organiza información, identifica información, hace prioridad, hace que las tareas en pasos más pequeños como en secuencia, y también nos ayuda a filtrar el ruido. O sea, el acceso de información, la organización y cómo la reconocemos y la reaccionamos. Todo eso es el sistema ejecutivo, y esa es la parte en la cual las personas con diferencias de atención e hiperactividad es afectado. Ese es el maestro de la orquesta y sus músicos quizás están por todos lados. Okay. Hay un aspecto de la función ejecutiva que se llama memoria funcional, y ese es el espacio que tiene tu cerebro para recibir información, organizarla y decide, ¿la guardo o la tiro al cesto? ¿Qué sucede? Las personas con diferencia de atención o hiperactividad, metafóricamente, tienen un escritorio de este tamaño. Y las personas que no tienen eso, tienen un escritorio de este tamaño. En el escritorio de la persona con las dificultades tiene 3 cajones y son de este tamaño. Y la persona que no lo tiene, tiene 12 cajones de este tamaño. Es como un escritorio pequeño. Imagínense que a la persona del escritorio pequeño le están dando muchos papeles, ¿verdad? Pues está tratando de ponerlo lo más rápido que puede, pero los papeles se van a caer de la mesa o la gaveta va a estar llena y entonces no cabe más nada. Una persona sin ese problema tiene ese escritorio y puede organizar porque tiene un espacio grande, y según le dan esa información la puede archivar. Entonces, la memoria funcional es una parte de la función ejecutiva que está reducida y muchísimo. Eso se ve como una persona que usted le está diciendo algo y dice, pero le estaba hablando y se perdió o no recuerda lo que yo le dije. No es que no recuerda, es que está recibiendo tanta información simultánea que no tiene espacio para esa información nueva. Las funciones ejecutivas, como le dije, el tamaño de la memoria funcional, planificar, organizar, solucionar problemas, controlar impulsos, que es una parte que la gente piensa que el niño es malcriado o agresivo. Esa parte ejecutiva de planear también te regula las reacciones tuyas. Las emociones de las personas con diferencias de atención e hiperactividad son emociones mucho más intensas que el promedio. Y a veces uno ve a un niño, una niña, una persona que dice, pero reaccionó de este tamaño y lo que le pasó fue esto.
Aparentemente, el sistema nervioso recibe las emociones y las expresa en mayor medida. No sabemos por qué, pero no es que están exagerando, es que genuinamente la intensidad de ellos es más alta de su cerebro. Tomar de decisiones, otra parte de función ejecutiva, de hacer una pausa, pensar y después accionar. Y la actividad física, ¿verdad? Que la ve uno, la persona que se está moviendo por todos lados. Cuando se habla de las diferencias de atención e hiperactividad, la gente asume que como la persona tiene una edad cronológica, por ejemplo, alguien tiene 13 años y yo espero que una persona de 13 años haga ciertas cosas. Pero en estas personas se ha descubierto que están aproximadamente 3 años atrás del desarrollo. ¿Qué significa? Que alguien de 13 probablemente tiene habilidad de 10 años. Entonces, las habilidades y las herramientas hemos observado que están bien atrasadas. ¿Y qué sucede? Si yo quiero o espero que alguien se comporte de esta forma y no puede, yo voy a asumir que no lo quiere hacer, que quiere molestarme y voy a seguir poniéndole presión. Eso es una olla de presión para esa persona. Hablamos de la memoria funcional. También hay diferencias del sensorio. Hemos visto que las personas tienen un sistema sensorial diferente y hay casos en que reciben información de manera que le abruma y parte del movimiento que a veces uno puede observar, a veces hacen cosas como tocar la mesa o mecerse o quitarse las uñitas, o sea, ahí están usando su propio sensorio para tratar de bajar revoluciones. El cerebro de estas personas se le llama un cerebro basado en interés. ¿Qué significa? Que cuando esta persona tiene algo que resulta interesante, la teoría es que hay dopamina en el cerebro y la dopamina es quien está antes de la adrenalina. Eso es una sensación agradable. Si usted consigue un tema que a esa persona le gusta, se va a hiperenfocar. Y por eso uno escucha a veces la gente decir, cuando quiere, se concentra. Y cuando no le da la gana, no lo hace. Precisamente así es que funciona el cerebro. Si es algo que no le interesa, le cuesta mucho al cerebro adquirir esa información. Hablamos de actividad física. Cuando una persona se está moviendo y sobre todo en un salón de clases, eso resulta disruptivo y entendemos, ¿verdad? Que cuando una profesora quiere dar un curso, tener a alguien moviéndose, ¿verdad? Te distrae. Pero esa persona lo que está haciendo es lo que su cerebro le está pidiendo, que es movilizarse. De hecho, aprenden mejor en escritorios donde están parados o en movimiento. Hay gente que brinca en un trampolín, hay gente que recibe información cuando su cuerpo se está moviendo. Entonces, es difícil porque los profesores le dicen que no lo haga, pero la urgencia del cuerpo es de moverte. Hay también dificultades de aprender asociadas. La dislexia, sobre todo, que es una dificultad para lectura en la que la persona no reconoce las letras y las pone juntas, sino que lo que hace es memorizarse palabras completas. La dislexia es bien frecuente en diferencias de atención y yo recomiendo que cuando alguien está evaluando, haga eso, que busque eso también como algo asociado. Otras neurodivergencias, autismo, las personas autistas, se dice que un 80% de las personas autistas también tienen diferencias de atención e hiperactividad. Hay otras cosas que pueden existir. Cuando hay una neurodivergencia, suelen haber otras cosas añadidas. Hablamos del cerebro motivado por el interés. Básicamente, las áreas del cerebro que se dedican a aprender, cuando es algo que te interesa mucho, prenden como un árbol de Navidad y es una sensación bien placentera para esa persona cuando se puede enfocar en algo que sí le interesa y usted lo puede ver, o sea, literalmente mirando hacia el frente,
y dices, wow, pero se ve bien concentrado o concentrada y cuando en otro momento, por eso está esa parte que la gente dice, cuando quiere se enfoca, pero ese es realmente como el cerebro está programado. Las frases que, pues, las que yo considero mitos o prejuicios, por ejemplo, en mi época eso no existía, son malas crianzas. Eso usted va a escuchar usualmente en personas un poquito mayores y lo que yo le respondo es que estas diferencias de atención e hiperactividad se están discutiendo desde los 1900, ¿ok? Han existido, las estamos discutiendo, pero el conocimiento que tenemos actualmente nos permite identificar personas con mayor facilidad. Y siempre ha existido porque los niños o niñas que yo veo tienen papás y mamás que lo tienen. Entonces no es algo que apareció del aire. Los niños no se quieren concentrar. Ya les dije que cuando es un tema de interés, el cerebro sí se comporta como una esponja. También dicen, tienen que poner más empeño. Y el poner más empeño, más energía, no sobrepasa la capacidad de, por ejemplo, la memoria que tienen activa. Por más energía que yo ponga, mi memoria sigue siendo como el escritorio pequeño. Que se acostumbren al mundo y esa para mí es una bastante dañina porque yo le estoy pidiendo a un carro Ferrari que vaya a un camino de piedra, ¿verdad? Y para ese camino de piedra probablemente un vehículo todoterreno funciona mejor. Entonces le estoy pidiendo a algo que no tiene las facultades o el equipo que haga algo que no, o sea, es difícil de llegar. Lo ideal es que uno evalúe la situación, qué cosas son las fortalezas de esta persona, porque hay muchas fortalezas, y cómo yo puedo tratar de ponerlo en paralelo para que esta persona se beneficie, pero también quien le rodea aprenda, tenga compasión, empatía y realmente hacemos inclusión en la sociedad. Entonces, esa parte yo entiendo que le hace falta mucho más énfasis. Le hace falta disciplina. De verdad que la personita no quiere hacerte la vida de cuadritos. Es que físicamente ese es el sistema que tiene. No se concentran cuando les da la gana, ya hablamos de eso, y no se saben controlar. Bueno, las emociones son más altas y el sistema de regulación está impactado por la diferencia de atención e hiperactividad. No todo el mundo sigue igual. Hay gente que dice, no, pero esta persona lo tiene y hace estas cosas y quizás esta persona no. Bueno, cada persona es un mundo y que una persona lo tenga de una forma no significa que otra se tenga que ver igual porque hay genética, hay género, hay temperamento, hay ambiente. Entonces las cosas no se ven necesariamente igual. Se pensaba que era de varones, no es cierto. Hay gente que piensa que se le pasa cuando crece y realmente tampoco se va. Lo que sí puede observar uno es que a medida que la gente crece, adquiere herramientas para manejarlo de mejor forma. Y hay gente que dice, si está teniendo buenas calificaciones, ¿para qué me voy a preocupar? Bueno, su hijo o su hija está haciendo un esfuerzo muy grande para tener esas calificaciones. Y eventualmente lo que ocurre es que empiezan a internalizar que ellos saben que están poniendo esfuerzo, se sienten que no son lo suficientemente inteligentes y empiezan a dudar y el autoestima. Usualmente esos niños que tienen buenas calificaciones, yo los veo con mucha ansiedad y con muchos problemas de salud mental. ¿Qué fortalezas? Porque hablamos de las cosas como si todo fuese defecto, pero estas personas tienen muchísimas cosas buenas. Son personas creativas, imaginativas. Muchos artistas de cine, de película, de teatro, pintores, escultores, personas que inventan programas de computadora, suelen tener diferencias de atención e hiperactividad. Son personas con mucha energía y mucho entusiasmo, a veces mucho para dónde están, pero ok. Son personas resilientes.
existir en un mundo diseñado para algo que no es tu cerebro requiere que tú estés constantemente alzándote ante los retos, ¿verdad? Como dije, se pueden hiperenfocar y cuando alguien está hiperenfocado se vuelve un experto en un tema. Entonces, eso es de beneficio para el mundo que haya expertos en diferentes áreas. También encuentran la manera de resolver problemas de una forma no tradicional, porque si su cerebro funciona diferente, tu percepción de arreglar o modificar cosas va a ser diferente. A veces la gente dice, oye, pero no lo había visto yo de tal forma, y es que sí, el cerebro de estas personas hacen cosas que innovan, que son cosas nuevas. Suelen tolerar el estrés mucho más que la persona promedio porque ellos viven o ellas viven bajo estrés constante tratando de sobrepasar obstáculos del día a día. Son buenas para adaptarse, tienen un análisis global, no necesariamente están en tantos detalles, sino que ven la cosa, situaciones como un todo. Tienen carisma, son emprendedores, son personas con mucha valentía. Es una discapacidad, no lo deja de ser, y en las escuelas se reconoce como discapacidad y hay una ley federal que le protege, que en inglés es la Individuals Disabilities Education Act, que es una ley que protege a individuos con discapacidades a nivel de las escuelas. La escuela tiene que proporcionar servicios gratuitos y de una forma que esta persona lo pueda accesar. Y a veces le puede dar un plan de educación individualizado, que ahí te dan un montón de metas y objetivos y cómo vamos a sobrepasar ciertas dificultades y se le da seguimiento. En otros casos se le da lo que se dice 504 y eso es acomodos que no están en un documento necesariamente, pero también son formas de poner la situación en el salón de clases más fáciles, de una forma más accesible. ¿Cómo podemos apoyar? Las mañanas suelen ser bien difíciles para la mayoría de las personas, los niños sobre todo. Les cuesta levantarse temprano y está más que estudiado que sus cerebros les gusta acostarse tarde y levantarse tarde, son nocturnos. Ese es difícil, se pueden levantar con no el mejor humor del mundo, pero también la mañana es función ejecutiva. Levantarme, cepillarme, cambiarme, tomar mi mochila, todo eso es una secuencia y en estas personas lo ideal es tener como un calendario con imágenes. Hay otros que ponen música como si fuera un reto para vestirse y cepillarse antes de que acabe la canción. Así que hay muchas formas, cada niño es un mundo. En las tareas del día a día, yo espero que esta persona le cueste acordarse de las cosas. Entonces, enfocarse en cosas importantes para que poco a poco llegue a las destrezas que necesita y las funciones ejecutivas se vuelven maduras cerca de los 26 años para una persona normal, entre comillas normal. Así que si se le olvida, no es que está olvidándose, es que la memoria, la efectiva que le dije, no tiene la facultad, pero también no se supone que las personas hagan muchas cosas que a veces los adultos asumen, porque cuando yo era pequeño, sí, señora, señor, realmente eso no era apropiado. Tuvimos que hacerlo en los 80, los 60, los 50, pero ya sabemos que esa no es la mejor forma. En cuanto a disciplina, no, el castigo realmente no te va a cambiar el cerebro que tú tienes. Yo entiendo que por disciplina lo ideal es proveer incentivos, pero no castigar y quitar cosas. Y tratar de tener un sistema que la persona se pueda mantener organizado de la forma que le funcione a esa persona. En la escuela, en el mundo ideal, habría espacio para que esa persona se mueva, habría objetos que se llaman sensoriales, tendría un escritorio parado, le darían oportunidad de salir a caminar al pasillo y regresar, le darían asiento flexible, pondrían instrucciones escritas, ¿verdad? Para que no se le olviden las cosas de estar absorbiendo esa información. La profesora al profesor quizá le tocaría, hey, te quiero recordar, o si no ha empezado el trabajo,
porque las personas con diferencias de atención les cuesta muchísimo. Empezar es la parte más difícil. Y no porque no quieran, es como casi una parálisis de empezar. Dificilísimo porque la escuela tiene muchas personas y pocos profesores, así que esa parte es complicada. Después de la escuela, estas personas suelen tener como si fuera mucha, como una explosión de emociones y ocurre porque están enfocándose y trabajando fuerte en la escuela y cuando llegan a su casa todo sale. Entonces se les recomienda a las mamás o los papás o cuidadores que una hora después de la escuela lo dejen que se desconecte. Opciones para aprender, cosas escuchadas, cosas que puedes palpar. Hay diferentes modelos para enseñar. Todos los días trabajar en destrezas, pero sin criticar. La consejería es excelente. La mayor parte de estos niños reciben una información negativa básicamente todos los días. Una vez se identifica una persona, es como que la gente está hiperenfocada en esa persona y hay mucho comentario negativo y no recibe mucho positivo. Y entonces la consejería le ayuda. Y la otra cosa, hablar con su médico de cabecera a ver qué opciones usted tendría para apoyar a su hijo, a su hija o usted mismo con otras medidas. Eso es toda la presentación. Me gustaría escuchar si tienen preguntas, comentarios.